estar acá compartiendo este espacio. Lo teníamos que destinar básicamente a hablar del modelo agropecuario. Y a nosotros nos pareció que, a mí en particular y por otras experiencias, me pareció que era importante hablar del modelo agropecuario un poquito para decirle cuánto sabemos, cuánto desconocemos, ponernos a disposición de ustedes y básicamente hacernos algunas preguntas sobre la soberanía alimentaria aquí y ahora, cómo construir soberanía alimentaria en Argentina. Parece que eso es un tema muy importante, nos parece que es un tema fundamental en este momento y si bien, por supuesto, no tenemos la respuesta, nos parece que hay algunos principios básicos que no pueden estar ausentes. Entonces, la idea es la tercera parte de la clase, de este encuentro, un poco una reflexión de cómo, quiénes, cómo construir soberanía alimentaria en un país como Argentina, que es distinto a Brasil, que es distinto a Cuba, que es distinto a Ucrania, que es distinto a Uganda, que es distinto a México, va a decir, acá, en un país que es único en el mundo por muchas razones. Bueno, ese es más o menos lo que habíamos pensado para hoy y arrancamos. Es medio obvio, pero me parece necesario volver a insistir en la conceptualización de soberanía alimentaria. A ver, hay temas de los que se van poniendo de moda y de alguna forma todo el mundo utiliza el mismo concepto para decir cosas absolutamente distintas. Nos pasó con desarrollo, con sustentabilidad y nos viene pasando con soberanía alimentaria también, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo en la definición más básica que viene desde el año 1996, que, a ver si vamos a primero, que plantea que es el derecho, no de las personas de estar, eso estamos de acuerdo todos, es el derecho de los pueblos, de todos y de cada uno de los pueblos, no de los más blanquitos o de los más oscuritos, de todos los pueblos, a definir las políticas y estrategias, definir políticas. Por lo tanto, hablar de soberanía alimentaria es hablar de política, ¿sí? Las políticas y estrategias de producción, distribución, consumo de alimentos. Y el agua también, porque el agua, además de todas las otras funciones que cumple nuestro planeta, también es un alimento básico y uno de los alimentos a los que tiene menos acceso un porcentaje muy grande de la población del mundo y de nuestro país también, ¿sí? Y estamos hablando no de algunos, no de los que quieren, no de los que pueden, estamos hablando de todos, ¿sí? Y entonces son políticas y estrategias que tienen que ver con la producción, con la distribución, con la elaboración, con el consumo, que permiten el acceso de todos a una alimentación, el agua potable incluida, cultural y nutricionalmente adecuada. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta que va a quedar picando después para el trabajo grupal, y nos hiciéramos la misma pregunta en el altiplano, en la comunidad mapuche, en el Chaco semiárido, en Cuyo,
es probable que tengamos respuestas muy distintas, ¿no? Y si no las hacemos nosotros aquí, o no se la hacen los compañeras de una villa en donde predominan peruanos o bolivianos, seguramente las respuestas también son distintas. Bueno, seguimos. Nosotros creemos que estamos hablando de un viejo problema. Un problema tan viejo que por lo menos se remonta a la segunda fundación de Buenos Aires, con Juan de Garay. Los indígenas, la población originaria, alimentaba a los conquistadores. Hasta que un día, en lugar de alimentarlos, se cansaron de alimentarlos y los cercaron. Y ese es uno de los quizás únicos casos de canibalismo que reconoce la historia argentina. Se terminaron comiendo entre ellos los conquistadores. Por razones que seguramente alguien ha explicado y entiende mejor que nosotros, y quizás ustedes lo tengan claro, este es un problemita que nos vino acompañando históricamente. Sin embargo, no ha sido un problema del que se haya hecho cargo la sociedad argentina. Ahora tampoco, creemos. Y tenemos historias, y seguramente algunos de ustedes por edad y otros por recuerdos familiares, de momentos de nuestra historia contemporánea con serios problemas de hambre y alimentación en el conjunto de la sociedad. Digamos, hacíamos memoria algunos que en el año 1985, o sea, 2 años después de que Alfonsín asumió el gobierno nacional, hicimos el primer encuentro sobre el hambre y la alimentación en Argentina. Hace 40 años de eso. Y antes había pasado la década infame, los cuadros de Berni retratando las marchas con mujeres y niños diciendo queremos pan. Bueno, tenemos muchas historias de eso. Josué de Castro, un gran historiador brasileño, que hizo un librito imperdible sobre el hambre en Brasil, decía: ¿qué le pasa a nuestra sociedad que hay un 40 o un 50% pobre que no come? Y eso no está en debate. No lo discuten las organizaciones sociales ni las organizaciones políticas. ¿Cómo somos capaces de esconder debajo de la alfombra cosas tan graves, tan cercanas, tan de nuestros hermanos? Bueno, salvando las distancias, no es nuevo el problema del hambre y la nutrición en Argentina, y no parece que una de las características que no podemos dejar de tomar en cuenta es que somos uno de los países más urbanos del mundo. Lejos, el país más urbanizado de América Latina. Quizás ahí cerquita con el Uruguay. Pero nosotros tenemos como población rural quizás el 7% de la población. La Alemania, que es un modelo en muchos aspectos, tiene el 24% de población rural. La provincia de Argentina, que tiene mayor proporción de población rural, sigue siendo Misiones, que debe estar por el 25% de población rural, cuando hace 20 años tenía el 60%. Entonces, la
mayoría de nuestra población depende de sus ingresos para poder acceder a los alimentos. ¿Sí? Decíamos que la mayoría de nuestra población no tiene mucha idea de quién y cómo produce los alimentos que va a consumir. Yo, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, hubiera repetido creo que fue la primera clase de los cursos de soberanía alimentaria en esta facultad, que una de las docentes fue una amiga, una compañera que viene escribiendo mucho sobre estos temas, y ella estaba con un escritorio parecido a esto y una heladerita, y saca un bife de costilla y pregunta: ¿qué es esto? ¿Quién no sabía que era un bife? ¿Quién se preguntó quién lo produjo? ¿Qué pasó después? ¿Cómo llega hasta la casa de ustedes? ¿Quién y cómo fijó los precios de ese bife de costilla que ustedes compraron en la carnicería del supermercado? A ver, levante la mano alguien que se lo haya preguntado. Allá hay uno, acá hay otro. Bueno, y eso nos pasa con la mayoría de la población urbana de nuestro país, y nosotros siempre ejemplificamos que nos llamó la atención, aún asumiendo eso, que en el momento que nuestro parque agroecológico de Palermo era un zoológico, hubo una estadística de cuál era el animal que recibía mayor cantidad de visitas. La vaca. Bueno, de eso seguramente ustedes conocen una cantidad de temas. Existe un gran desconocimiento de quiénes, cómo, dónde producen los alimentos. Y después nos vamos a parar un cachito y nos vamos a profundizar eso, y nos vamos a preguntar por qué y para qué hay gente que produce los alimentos. Todos tendrán las mismas intenciones. Todos lo harán por la misma sensibilidad y preocupación de alimentarse sano y alimentar sanamente a la comunidad. En el caso de las empresas, claramente no. El otro día, a raíz de los múltiples comentarios por la muerte de Francisco, yo escuché algo que no sé si lo había dicho él o era una reflexión del analista que tomaba el tema y decía: cómo nuestras sociedades han transformado todo en mercancía. Nosotros venimos diciendo el alimento es una mercancía más. Hasta el ser humano es una mercancía más. Estamos haciendo de nuestras vidas, ¿no? Pues eso creo que es tan viejo como el dinero. Desde que se inventó el dinero, todo pasó a ser mercancía, me parece. Pero ahora vamos a eliminar el dinero, las plataformas nos solucionan todo. Y vamos. Bueno, seguimos. Creo que todos escuchamos y reflexionamos sobre esto que llamamos crisis civilizatoria. Por primera vez en la historia mundial, en la historia del capitalismo, se superponen un conjunto muy grande de crisis: económico-financiera, energética, alimentaria, ambiental, cultural, y ahora también la crisis del trabajo.
acelerada por la velocidad increíble hasta hace poco de los cambios tecnológicos. Todo esto evidentemente está transformando el mundo en el que vivimos, está transformando cada uno de nuestros territorios, está transformando cada una de nuestras vidas. Muchas de las preguntas que nos hacemos ahora es cómo se está reacomodando eso y que tiene que ver lo que pasa en Argentina con esos reacomodos internacionales. No hay ninguna duda, y esto para hacerlo rápido, que lo que vino pasando en nuestro país es un incremento notable de la desigualdad, de la posibilidad de acceso a necesidades o derechos básicos fundamentales. Y esto no es atributo propio, exclusivo de este gobierno que lo pudo haber profundizado, sino que es una tendencia clara y marcada, aún en los 40 años de democracia, ¿no? Nosotros nos parece que no podemos hablar de alimentación, de seguridad o soberanía alimentaria, si no hablamos de que esto es parte de un sistema, que no podemos analizar y comprender qué pasa con el consumo y los consumidores, con la producción y los productores, si no logramos conocer la estructura, la dinámica, las relaciones que se vienen dando y cómo están cambiando. Y este cambio claramente también es una manifestación del crecimiento de las desigualdades. Cada vez menos gente en el campo, cada vez mayor concentración de la producción, cada vez mayor concentración de los bienes naturales, cada vez mayor vínculo de lo que pasa con el capital financiero, y eso que ocurre a nivel agrario se manifiesta aún con más intensidad en lo que es la comercialización, la elaboración y la distribución mayorista de alimentos, cada vez más concentrada y cada vez más transnacionalizada. Entonces, hablar de soberanía alimentaria implica necesariamente hablar de soberanía. Por eso nosotros decimos que el alimentario o alimentaria es el adjetivo que le ponemos al concepto de soberanía. Bueno, acá hay algunos datos que ustedes conocen con respecto a pobreza, indigencia, etc. Y lo vamos a pasar rápido. Dale. Bueno, a nosotros nos parece que esto de entender el sistema, y acá alguno de ustedes nos tendría que criticar. Hablamos de sistema agroalimentario y nos estamos olvidando de varias cosas, entre ellas la pesca. Y no solo la pesca artesanal, sino la pesca en grandes volúmenes, por buques, factorías propios de otros países, etc. O sea que seguramente mucho de lo que estamos diciendo aquí vale también para la pesca, y en ese caso tendríamos que hablar de sistema alimentario y no de sistema agroalimentario. Bueno, entonces nosotros normalmente arrancamos la producción, nos hacemos preguntas: ¿qué, quiénes, qué, cómo, dónde, por qué, para qué? ¿Para quiénes? ¿Con qué consecuencias? ¿Sí? Nos vamos a la elaboración. Muchos de los alimentos llegan a nuestra mesa, los alimentos frescos, con bajísimo grado de elaboración. Hay otros
quizás la mayoría en muchos hogares, que llegan con un nivel de elaboración importante. ¿Quiénes son los responsables de ese proceso de industrialización o elaboración del alimento? Sí, nosotros decimos que pensamos en arroz, en aceite, en hierba, en té, en azúcar, en fideos, bueno, cualquier alimento básico, no perecedero, en el que pensemos quiénes son los responsables de la elaboración y la comercialización mayorista. Y en algún caso vamos a encontrar 3 o 4 empresas, en algún otro caso encontraremos 6 o 7 o 10, pero está claro que cada vez son menos y tienen mayor poder decisivo en cómo lo elaboran, los precios y cómo lo distribuyen en forma mayorista. Quizás todos ustedes hayan escuchado los últimos debates con respecto a la adecuación de precios mayoristas en los supermercados como consecuencia de la devaluación del peso. Y que hay 3 aceiteras que dijeron: no nos importa lo que dice el gobierno, si nosotros no conseguimos aumentar el 9% precio de nuestro aceite, no lo vendemos, no lo entregamos. Y esas 3 aceiteras manejan el 60% de la producción nacional de aceite, de abastecimiento al mercado interno. Bueno, eso se nos repite con la enorme mayoría de las cadenas. Por eso me hace pensar si son responsables o irresponsables. Bueno, ¿y por qué sube el precio de la carne? Yo bueno, no te quiero espolear, pero modelo agroexportador, consumo interno interesa, pero no hablo más. Bueno, eso lo charlamos en los grupos. Bueno, nosotros nos paramos acá en la distribución. Creo que todos sabemos que más del 60% del comercio de alimentos pasa por las 5 cadenas grandes de supermercados, de los cuales hay una sola que dice que es de capital nacional, que es Coto. Todas las otras están claramente expuestos que no son nacionales, son transnacionales. Y pasa más del 60% de los alimentos, salvo frutas, hortalizas y carne vacuna. Y eso nos parece que no es un dato secundario en esto de pensar políticas de acceso para todos. Bueno, en el caso de consumo, ustedes seguramente ya se hicieron algunas de las preguntas. ¿Qué se consume? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias? Bueno, y eso lo vamos a retomar. Y algo que por ahí no entra tanto en los análisis, pero no es secundario, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, es el tema de los residuos. Tenemos un gravísimo problema de residuos. Lo tienen los países más desarrollados. Nosotros tenemos el privilegio de recibir en este momento varios miles de toneladas de residuos que vienen de Estados Unidos. Nuestros cartoneros están teniendo problemas muy importantes, porque cayó brutalmente el precio del cartón reciclado, porque están entrando al 50% de ese costo cartón reciclado de Estados Unidos o de Brasil. Bueno, esto también es parte del sistema alimentario. Bueno, paramos acá. No sé cuántos somos, pero la idea es que ahora nos numeremos y vayamos a trabajar en grupo. Con la consigna que, si alguien me ayuda, no sé si la leí bien,
comemos lo que queremos o lo que podemos. Y no está dicho nos alimentamos. Estamos diciendo comer. Que ustedes todas tienen claro que comer no es lo mismo que alimentarse. Comemos lo que queremos o lo que podemos. Nosotros al final llegamos como que a lo que podemos, porque hay distintos factores para eso. Lo principal es el tiempo. Nosotros normalmente estamos en un corre-corre para aquí, para allá. Las personas están tan en sus rutinas y tan concentrados en lo suyo que a veces ni siquiera tienen tiempo para ir a cocinar a casa. Y la opción más fácil es cogerse algo en el camino, algo en el supermercado, una galletita o algo, pasar y ya está. Otro tema es el dinero. Algunas personas no tienen la accesibilidad para poder comprar los alimentos que tendrían que consumir, por ejemplo, verduras, o sea, todos los grupos alimentarios para tener como una alimentación saludable y que pueda ayudarnos con nuestra salud en realidad. Y bueno, también desde el aspecto local, nosotros que somos de una urbe grande como Buenos Aires o alrededores de ciudades grandes, también complementamos el concepto que conversamos con las compañeras, que comemos lo que podemos, ya que la cuestión de acceso a los alimentos está muy influenciada y condicionada por temas logísticos, de información, a grandes cadenas de supermercados, de comercios, donde ya te arman paquetes para influir en tus decisiones de tu día a día, de tu dieta, de qué vas a comer, qué no sabes a veces ni qué es, o falta de tiempo, como dice la compañera, falta de dinero. Entonces, estamos muy condicionados, principalmente en las grandes ciudades, ya que en el campo es otro ambiente diferente, dependiendo de qué campo también, o sea, si fuera Córdoba, un pueblo fumigado, bueno, tampoco decidiría bien qué comer, pero bueno, llegamos a esa conclusión. ¿Les parece que le preguntemos quiénes son y a qué grupo representan? Nombre, apellido, así. Soy Almendra y represento acá al grupo 1, acá adelante. Tú también. Carlos, grupo 1. Pero no eres Almendra. Claro, no. Porque ella no es. Bueno, seguimos. Bueno, ¿Tú quién eres y a quién estás expresando? Mi nombre es Marcelo, mi compañero está... Quedaron separados. ¿Cómo? No te llevamos bien. Juan. Juan. Y representamos al grupo que está atrás. El segundo grupo. Bueno, más o menos llegamos a una conclusión parecida a la de, bueno, casi igual a la de ellos. Lo escucharon. Nos copiamos. Primero decir si comemos o nos alimentamos, que fue también un poco que salió en la clase anterior. Temas que salió de los que tenemos un poco más de años, de que la calidad de la comida, incluso el sabor de la fruta, y hay gente que ahora dice la fruta no me gusta porque no es fruta o no sé lo que es, lo que se consigue y no tiene sabor, entonces eso, en el supermercado vas y comes y no te alimentas y ni siquiera lo disfrutás, porque hay otra cosa, otro factor, el tema del marketing, que te dice lo que es bueno y no te dejan elegir, te meten en tu inconsciente o tu consciente lo que es bueno. Salieron temas como que hubo, o eso lo marqué yo de la experiencia. Cuando yo era chico íbamos con mi mamá y elegíamos el pollo, te lo enganchaban con un alambre y te lo mataban ahí y elegías, comías el pollo y sabías que era pollo y te podías comer todo el pollo, hasta las patas. Ahora no tenés que comer la piel, no tenés que comer la alita, el cuello tampoco, porque no sabes qué tiene.
Y así con muchas cosas. El café ahora es torrado, eso no salió en el tema, pero es algo que... porque está rebajado con azúcar, quemada, y no tenés. Y si querés comprar un buen café, tenés que pagarlo muy caro, cuando antes ibas a una cafetería común y consumías café. Lo mismo con el chocolate, la manteca, que los lácteos ya no son lácteos. Y relacionado con el poder adquisitivo. Y salió el tema de la soberanía. ¿Qué es soberanía? Y que la soberanía es ser soberano, ser rey. Y de la Revolución Francesa para acá nos dijeron que somos todos reyes y reinas. Y la única forma de hacerlo funcionar es siendo todos Estado. Decidiendo que somos todos Estado y poniéndonos de acuerdo. Cuando dejamos en manos de unos responsables, ¿eran los que producen? Irresponsables, que lo único que quieren hacer es comerciante, no son responsables de lo que producen. Bueno, eso fue más o menos. Y dejo para que... ¿Le dejas algo al compañero? ¿Quieres agregar algo más? Bueno, yo en realidad, mi nombre es Juan. Durante hace 10 años más o menos estoy en las huertas comunitarias y 10 años atrás trabajaba en gastronomía, o sea, por un lado de la verdad. Por lo tanto, yo creo que somos víctimas y victimarios de un sistema perverso que aniquila nuestro poder adquisitivo, nuestra salud, nuestra paz espiritual, nuestra convivencia comunitaria. Es decir, en la búsqueda de un mejor precio y un producto más terminado que nos ahorre tiempo, como decían los compañeros, empezamos a aceptar cualquier cosa. Y esto de aceptar a veces como que es lo único que hay, que comemos lo que podemos, si aceptamos nosotros las relaciones que tenemos, si de repente en un trabajo nos pagan 2 pesos y nos vamos y salimos a buscar otro, así no lo consigamos, de la misma manera tenemos que reaccionar y elegir qué es lo que comemos. Siempre está la ley de la oferta y la demanda. Si yo no quiero más galletitas dulces, se queda el mercado de galletitas dulces, lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo. ¿Ustedes a qué grupo representan? El segundo, ahí las chicas. ¿Ustedes sienten que ellos interpretaron bien lo que dijeron? ¿Algo más? ¿Todos estuvieron de acuerdo en eso, mamá? No, porque, a ver, sería lógico que en las conversaciones grupales que haya miradas, énfasis distintos, no tenemos por qué coincidir. Es que tratamos de nombrar los temas que salieron en todo el grupo. Por eso... Sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Seguimos con otro grupito? Dale. Bueno, mi nombre es Serena y mi grupo es el del fondo, los del fondo, con un solo compañero varón, pero bueno, no fue excluido para nada. Y se dio así, a veces pasa. Nada, estuvimos hablando que sí, lamentablemente comemos lo que podemos en relación a lo económico. Siempre Está más preparado. Era el jingle de la soberanía alimentaria. Bueno, que estaría bueno hacer jingles con alimentos verdaderos, promocionando alimentos verdaderos, para que, qué sé yo, soy mamá y me gustaría que todos sepamos qué comer y para qué. Para tener niveles de energía para estudiar mejor, para trabajar con más ganas. Todo esto que ahora se está poniendo de moda de que si la serotonina te la genera el sol, caminar y cosas así, porque se abrió el conocimiento. Y también algo re lindo en relación a la huerta, de la que soy parte del colectivo, es que creo que es indispensable que haya en las aulas que se trate el tema de la producción del alimento, no solo de la cadena o el sistema, sino que ya saliendo de eso, cómo producir nuestros alimentos y ver que es fácil, como se explica acá en la huerta, más allá de que es comprensible que todos vivimos en departamentos. Yo no sé, no me complico con mi departamento, por algo me uno a un colectivo de siembra y de huerta agroecológica como funciona acá. Y bueno, un poco fue eso, que hay momentos que la biología te hace que los días que estás menstruando quieras comerte lo que te hace mal, tipo eso que es dulce. Entonces,
cómo hay gente que se cría por ahí tomando helado de azaí en Amazonia y eso le genera mayor placer, como también vincular el alimento sano a lo placentero. Para eso necesitamos que la información esté mucho más abierta y accesible. Y también hablamos el tema de que antes era, cuando no existía tanta cosa con internet, era el médico el que te decía y te bajaba línea, te debes comer esto para esto, te mandaban a los likes si querías bajar de peso, lo que fuera. Y bueno, que también tienen que ser conscientes los profesionales, me parece, de que se están recibiendo a veces, leyendo autores de hace un siglo atrás, cuando no existía internet, cuando el mundo era otro. Entonces es el compromiso constante de recibir el título, pero te tenés que seguir actualizando. Y al costado de cada clase que vas, te tenés que seguir actualizando. Porque el mundo cambió, entonces tenemos que cambiar las cosas. Un poco fue ahí como... ¿Alguno de los compañeras del grupo quiere sumar alguna cosita? No, está perfecto. Bueno, vicepresidente. Una maravilla. Y el jingle está en camino. Cuando vos hablabas del colectivo, no hace muchos meses atrás discutíamos la ley ómnibus. Y uno de los memes que circulaba decía: nunca ómnibus, siempre colectivo. Bueno, ¿querés seguir? Sí, Dale. bueno, mi nombre es Silvina y represento allá a las chicas de casi el fondo. Sí, bueno, lo primero que quiero decir que me parece curioso que si bien acá la población es principalmente femenina, quienes han pasado a representar los grupos han sido casi todos los varones. Y no porque quisiéramos. Para que lo pensemos. Bueno, Muy interesante. Es interesante y también... Y la mención de ella de que había varón y no se lo dejó de lado. Y todo el resto, ahí yo empecé a prestar atención y a contar. Ahí está. Bueno, en realidad hablamos como muy desorganizadamente porque todo lo que surgía a decir era como mucho, ¿no? Salieron temas que ya mencionaron acá los compañeros que tienen que ver con nuestra capacidad para elegir, que está muy limitada a la oferta, al tiempo y a lo económico. O sea, no voy a volver sobre eso porque me parece que ya fue mencionado. Lo que quisimos hacer un poco era también definir qué era poder y qué era querer, ¿no? Y hablamos un poco del deseo, de los deseos creados a través de qué, del marketing, pero también de todo lo que tiene que ver, de lo aspiracional que se ha vuelto la comida o algunos productos. Es decir, de pronto si uno tiene acceso limitado al dinero, de pronto pareciera que disfruta más de poder comprar dijimos papas Lay's, que son esas papas fritas carísimas, riquísimas, pero también tiene que ver, bueno, puedo comer esto, significa que yo pertenezco. ¿A dónde pertenezco? Al grupo que puede acceder a alimentos, que puede acceder a elegir. También hablábamos de cómo se hackea también el gusto a través del marketing y a través también de un paladar que en realidad está absolutamente hackeado, porque los niveles de dopamina que genera consumir estos alimentos son altísimos. Entonces también cuando uno cree que está eligiendo, está realmente eligiendo desde qué lugar, desde qué deseo. Y elegir, ¿es pararse frente a una góndola y elegir qué marca de fideos voy a comprar? ¿O es pararse en la puerta del supermercado, darse vuelta y fijarse dónde puede consumir otro tipo de alimentos? También hablábamos con respecto a lo del tiempo, volviendo un poco a la perspectiva de género, que también es real que muchas veces es sobre las mujeres, que cae también la tarea de trabajar y después también la economía de consumo de una familia, ¿no? Pasar a la salida del trabajo, muchos de nosotros quizás ahora cuando salimos, vamos con la mochilita, con el cuaderno que tomamos nota, con la campera porque salimos a las 7 de la mañana, pasamos por la verdulería, después pasamos por el supermercado, llegamos a casa y quizás no haya algo preparado, quizás no. O sea, y esto se da también en la ciudad, como habían mencionado los compañeros. Y en ese sentido, quizás una conclusión podría ser que somos
por factores que tienen que ver con la voluntad, pero no siempre. Pero como por una conclusión, quizás podría llegar a ser que somos consumidores, ¿no? Bastante empobrecidos más que empoderados y muy limitados por todos estos múltiples factores que venimos mencionando. Y ya está. Bueno, le aplaudimos, ¿verdad? El grupo Power. es una barbaridad ese grupo. Bueno, dale. Yo, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí, represento a las chicas de acá adelante. No se aplaude. No, todavía no, tengo que hablar a ver si salió bien. Bueno, si bien hablamos un poco de lo que es la ciudad y la urbe, yo vivo en Luján, lo que es el periurbano, vendría a ser, si bien me considero una privilegiada porque soy una persona que hace ya, van a ser 10 años, cultivé un bosque de alimentos con mi pareja, cultivamos alrededor de 40 árboles frutales, de los cuales ya varios dan sus frutos, también tenemos una huerta y entonces trato de vivir dentro de lo que se espera, que es el punto de lo que quiero hablar, que hablamos del tiempo, de la disponibilidad, pero creo que lo fundamental es, ¿no?, la conciencia, el conocimiento de saber qué es lo que tenemos que elegir, porque por ahí tenemos el tiempo, tenemos la plata y nos vamos a un Burger King, ¿no?, a comer. Y en sí, no sé si resumiendo, pero tratando de recapitular un poco lo que hablamos con las compañeras, es el hecho de que ante la pregunta de que si comemos lo que podemos o lo que queremos, se refleja en base también a cómo vivimos, no vivimos como queremos, vivimos como podemos, con los trabajos que tenemos, con lo que conseguimos, con lo que esa plata, con lo que el trabajo nos da de dinero, ¿no?, y lo que podemos conseguir con esa plata y el tiempo que nos queda después del trabajo. También hubo un poco de, no sé si discrepancias, pero sí intercambio de ideas en relación al hecho de, hablamos de la carne, de cómo por ahí pensamos que puede ser como dentro de nuestra cadena alimenticia, pero también replantearnos cómo el consumo indiscriminado de carne ya no es tanto como algo necesario, sino que ya se convirtió en un negocio, así como todo, ¿no? Entonces, la conciencia por ahí es algo abstracto, también trillado, ¿no? Conciencia, alimentación consciente. Yo me dedico a dar talleres de cocina, de alimentación, y estoy en una búsqueda de una palabra, porque ya consciente es como que queda medio trunco, también saludable. Me gusta más. Natural. Natural tampoco, como que, porque el que está en la ciudad, no soy natural, vivo en la ciudad, por ahí creativa, ¿no? Para no dejar a nadie afuera, para no ponerme vegano y que los que no son veganos digan, no, es vegano, o lo vegetariano, o lo saludable, sino creativa, darle una vuelta de rosca a la comida para incorporar otros alimentos que nos nutran más y que puedan cumplir la misma función que tradicionalmente conocemos de los alimentos. Y también, esto no lo hablé con mis compañeras, perdón, pero se me acaba de ocurrir en el camino, más allá de la conciencia de lo que uno piensa, sabemos también que dentro de nuestros intestinos viven millones de bacterias y de insectos que también dominan lo que vamos a comer, en realidad dominan mucho más de lo que pensamos. Sí. Lo que vamos a comer. Entonces, lo que nosotros alimentemos de estos organismos va a ser lo que decidamos, ¿no? Si nosotros le damos comida chatarra o putrefacta o rápida, comida vacía, y va a ser lo que nos va a pedir, ¿no? En cambio, si buscamos tener una alimentación más consciente, saludable, soberana, que podamos, dentro de la conciencia y el poco dinero y el poco tiempo, hasta el poco entusiasmo que tengamos para comer, medianamente incorporar algunos de estos alimentos que vamos conociendo, que nos hacen bien, ya es un avance, es un cambio. No vamos a poder hacerlo todo de uno, no podemos ser exclusivamente naturistas y vivir en el campo, ni yo que hago y que lo vivo puedo serlo, porque a veces termino comprando en el supermercado, no siempre tengo mis verduras, tengo que comprarlas, trato de que sean orgánicas. Hablábamos del hecho de que como a veces uno dice hay que comer orgánico, hay que comer agroecológico, y me pasa que me encuentro a veces con estas preguntas cuando doy mis talleres que me dicen, sí, pero yo compro un bolsón y me viene con 3 kilos de espinaca y 2 zapallitos y con eso no resuelvo mi comida. Y en sí no es resolver la comida con eso, sino poder empezar por algo. Bueno, tengo la base de estos 3 kilos de lechuga o de espinaca, a ver cómo los cocino para que me duren, para poder incorporarlo al resto de mis comidas, y después
ver de qué manera, bueno, compro en el supermercado, compro en otro nodo, compro un poco, compro en la verdulería y voy armándome desde dónde elegir poner el poco dinero, el poco tiempo, el poco acceso a eso, dónde decido ponerlo. Así que bueno, creo que cerrando. Una consultita. Me ganaste de mano con la correo electrónico. Cuando veamos el módulo de salud, yo voy a hablar de la microbiota. Esto que estamos hablando, que comemos no lo que necesitamos, ni siquiera lo que queremos, comemos lo que podemos. Todas las enfermedades se generan en el intestino, y el intestino son 300 millones de bacterias, parásitos y hongos que conviven junto con las células nuestras. Y todo esto que ustedes están diciendo, ¿dónde impacta? Impacta en la microbiota intestinal. Y a partir de la microbiota intestinal, una parte fundamental que es el eje intestino-cerebro. O sea, tenemos como un camino de circunvalación que es el nervio vago, por donde los alimentos generan sustancias neurotransmisoras, alguien nombró la dopamina, serotonina, un montón de sustancias que estimulan el funcionamiento neuronal. Esa microbiota dañada por todo lo que estamos hablando es lo que genera las enfermedades de los países desarrollados. No me dejaron nada de lo que hablaba. Acuerdo con todos. Creo que la conclusión general es: comemos lo que queremos de lo que podemos. Y ahí cortito. No hay tanta variedad últimamente. Eso nos reúne y nos convoca. ¿Tu nombre y a qué grupo representa? ¿Cuál es el nombre del grupo? Yo me llamo Antonio y represento el grupo de los antonianos. Salieron bastantes cosas, desde los avisos publicitarios, María Biota la clase, a ver los frutales de la compañera de Luján, la verdura de Juan, bueno, la margarita, bueno, muchos de ustedes están implicados en un proceso muy concretos que los hicieron visibles acá, pero además transmitieron, trataron de compartir una reflexión del grupo que no debe haber sido fácil la discusión del grupo, ¿no? Porque no todos compartimos las mismas ideas y es muy importante escucharnos. Y me parece que este ejercicio que hicimos demuestra la riqueza de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando, de lo que estamos debatiendo, y lo importante que es eso para cada uno de nosotros y creemos que para la comunidad, ¿no? Digamos, esto nos hace bien, el compartirlo, el encontrar estos espacios, el compartir el mate, y nosotros le agradecemos este trabajo, nos parece que ha servido para que todos se conocieran un poquitito más a partir de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten, de las dudas, porque algunas dudas debe haber, ¿no? ¿O no? O todos tienen respuestas para estas preguntas que nos fuimos haciendo. Y nosotros somos una expresión limitada de un país muy grande, muy diverso, con muchas heterogeneidades. O sea que esto de escucharnos, este ejercicio de escucharnos y reflexionar juntos, realmente nos hace muy bien y es muy necesario. Pero nosotros hasta las 8, que es la hora en la que vamos a dar paso
al momento fundamental del día de hoy, que cuando saboreemos las delicadezas que hicieron nuestros compañeros, aclaramos que no conocemos el origen de las prepisas. No preguntamos nada. ¿Quién las hizo ni por qué? Ni con qué se alimentaron los cerdos con los que hicieron los chorizos. No preguntamos nada. Todo es saludable, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en lo que teníamos previsto como para redondear esta primera parte de la charla de hoy, es conversar un poquitito del sector agropecuario. ¿Qué es el campo del que hablamos? Cuando hablamos de campo, ¿todos pensamos en lo mismo? No. Mafalda decía que el campo es el lugar donde los animalitos andaban sobre sus patas. No, porque digamos, en el supermercado no están las patas ni de las gallinas, ni de los conejos, ni de las vacas, ni de nada. Nosotros queríamos reflexionar sobre ese campo, qué características tiene, el nivel de diversidad ecológica, son todos los climas. Nosotros somos uno de los países más extensos del mundo. Además debemos ser uno de los pocos países del mundo donde producimos el 90 y pico por ciento, el 97, el 98% de los alimentos básicos. ¿Cómo se explica que tengamos los problemas alimentarios y nutricionales que tenemos si no es por causas políticas? Pero están muy claras las tendencias. A ver, el número de productores agropecuarios viene cayendo drásticamente. Y a muchos de los productores familiares, campesinos, indígenas que persisten, la sociedad les tendría que dar una condecoración. Porque cuidan la frontera, conservan la naturaleza, respetan la biodiversidad, ponen alimentos a disposición de todos. Y están marginados, discriminados, excluidos, expulsados y vienen a ser, ya sabemos lo que son, donde los tenemos en la periferia de las ciudades. Peleando para conseguir trabajo, peleando para superar la desigualdad, la marginalidad. No tienen tierra propia tampoco, alquilan, Tierra propia. ¿Qué está pasando con la tierra? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Es nuevo todo esto? ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Ella es constante y dijo, yo quiero hablar y va a hablar. Dale. No, igual era una pregunta. El hecho de que el campo ahora solamente cultiva maíz y soja no ha hecho que la gente deje de habitar los pueblos y pase a vivir en ciudades. Los campos requieren de menos trabajo ahora. Entonces, y las tierras no están en tantas manos. Yo soy de un pueblo y vos sabés quién tiene campo y quién no. Y entonces como que en el pueblo si trabajás para el campo bien y si no te tenés que ir del pueblo a buscar trabajo a otro lugar. A vosotros hablamos de la historia agraria, bueno, nos llevaría algún tiempo, pero no debe ser casualidad eso que vos estás manifestando. ¿Qué nos vino pasando con los productores, los trabajadores agrarios que hicieron posibles, viables y enriquecieron nuestro país? Digamos, nosotros teníamos una población que fue capaz de hacer crecer y enriquecer este país. Y ahora tenemos una enorme producción. Estamos exportando, creo que andamos por los casi 160 millones de toneladas de granos, de alimentos o de insumos para producir alimentos. ¿Por qué vivimos endeudados? ¿Y por qué vivimos con hambre?
estamos crecientemente endeudados y que hay miles de ollas populares, merenderos, comedores, que le permiten subsistir de alguna forma amplios sectores de la sociedad argentina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? Por el avance de la tecnología. Es la tecnología. ¿Quién maneja la tecnología? Las máquinas. ¿Quién decide qué tecnología se usa? Los dueños. ¿Quién decide para qué la tecnología? Los gobiernos, el Estado, los países más poderosos. Me parece que el problema de la alimentación, o sea, lo que estuvimos charlando es lo que decían, ¿no? Pero también pensando que estamos en un sistema que es cada vez más concentrado, cada vez más corporativo, que las empresas le imponen las condiciones a los gobiernos, porque siendo que el problema de la alimentación es un problema político, es necesario que del otro lado la población exija también medidas, como por ejemplo pasó en Gualeguaychú, o que el pueblo empezó a tomar conciencia de la salud por el tema de las pasteras, y si bien las pasteras las pusieron igual, pero ese pueblo que se había pensado integralmente, después pudo, por ejemplo, ponerle un límite a la soja y se creó un plan de salud, de alimentación soberano. A mí esas cosas me dan esperanza. Me parece que también depende de los consumidores, ¿no? Los consumidores, tanto para comprar productos que provengan de campesinos y sin intermediarios, como también para exigirle a los gobiernos, para que tengan la legitimidad para poder imponer los gobiernos desde el Estado mejores condiciones a las empresas y para que tengan más fortaleza. Hay una caracterización del campo muy rápida, y lo que está claro es que hay por lo menos 5 décadas que no hubo una política agraria coherente con un modelo de desarrollo nacional. Esto que nos viene pasando no es una casualidad, no es que de golpe explotó, ¿no? Y esas políticas no han sido capaces de atender el nivel de diversidad que existe. Es decir, si alguien hace política sentada política agraria, sentada atrás de un escritorio, seguro que se equivoca. Por programa de computadora que tenga, seguro que se equivoca. Y acá nos venimos equivocando mucho, con un nivel de soberbia importante de nuestros técnicos y funcionarios. Seguí, por favor. Bueno, nosotros el último censo agropecuario que tenemos es el del 2018. Hay análisis excelentes, muy serios, de ese censo, que como todos los censos, seguro que hay algo que no está bien, que puede ser que se les escapó, que no tuvieron en cuenta, pero hay análisis de compañeras y compañeros de distintas provincias, provincia por provincia, de los datos de este censo. Están editados, están disponibles en internet y son de una calidad impresionante. Una cooperativa de comunicación que todos respetamos mucho, Tierra Viva, termina de hacer una publicación que está disponible en internet, radiografías del campo argentino, dice, el campo de los que ponen las manos en la tierra, ¿no? De 23 provincias, un nivel de detalle y una calidad de impresión realmente que merece el reconocimiento de todos. Tenemos una enorme superficie agropecuaria
sobre 157 millones de hectáreas. Una hectárea es una manzana, ¿sí? Solo 33 millones de hectáreas se dedican a la agricultura. Y ahora pasa rápido. Bueno, aquí está, ¿a qué se dedica? A cereales y oleaginosos el 70%. Y viene cayendo la producción de frutas, la producción de hortalizas. Ninguna casualidad. Seguramente ustedes conocen áreas productivas o de tambo, o de hortalizas, o de fruta que fueron invadidas por la soja. ¿No? Nuestro país se ha sojizado. Bueno, vamos rápido. Esto es que ha pasado con las explotaciones agrarias, con las unidades de producción provincia por provincia, al que le interese. Es información censal. Seguí, por favor. En 16 años hay un tercio menos de unidades de producción. En los últimos 16 años, pero esto ya veníamos. Partimos de 400.000 unidades de producción y ahora no llegamos a 180. Y eso sigue en retroceso, en retroceso, en retroceso. Sigamos. Un dato fundamental. Miren esa rayita negra en el país, ¿sí? Más del 60% de la tierra, de la superficie agropecuaria, no está trabajada por sus propietarios. Son empresas, fideicomiso, pool de siembra, etc. Irresponsables. O sea que acá, digamos, hay empresas que invierten en la producción porque la producción le da más ganancia que comprar bonos o ir a Sudáfrica a sacar diamantes. Simplemente por eso. Este es un negocio, no tiene nada que ver con la alimentación. El día que no les cierren las cuentas, dejarán de hacer soja y se irán a otro lugar. ¿Sí? Bueno, este es un gravísimo problema y somos un claro ejemplo internacional de la barbarie que implica esto y las consecuencias, porque uno diría, un productor, aunque sea un productor grande, trata de cuidar su tierra, porque es su capital. Todo el que viene a trabajar con capital contrata la maquinaria, contrata a los técnicos, contrata a los operarios, contrata a los camiones, no le importa qué queda y cómo queda. Compra los agroquímicos. Terceriza todo, se lleva todo lo que puede, no le importa qué pasa con lo que queda. Y eso seguramente tiene que ver con que no vemos, nosotros como sociedad, y obviamente esas empresas tampoco, no vemos la tierra o el agua en función social. Es de todos. Es un bien de todos, que tiene que estar al servicio de todos. Esto evidentemente da para discutir bastante. Esta es la cantidad de gente que vivía en las unidades de producción agropecuaria antes, las que están quedando ahora. Seguimos. ¿Cuántos trabajaban en las unidades de producción agropecuaria en el 2018? Seguimos. Seguí, por favor. Esto que llamamos agricultura familiar, que es la tierra trabajada por las familias. Bueno, estos eran los datos que teníamos del año 2012. Las 2/3 partes de las unidades de producción estaban en manos de familias que trataban de trabajar la tierra y generarse los ingresos para vivir dignamente.
ocupaban el 13% de la tierra del país, nada más, y producían más o menos el 20% del valor de la producción agraria. Del 2002, bueno, un dato importante que me olvidaba, emplean el 53% de los trabajadores permanentes del sector agropecuario. Estos eran datos del 2002, sabemos que esta situación empeoró y ahora, hará una semana, 10 días, tenemos la elaboración de datos del año 2018 siguiendo esta misma metodología para ver qué pasaba en el 2018. Tener la radiografía de cómo se había deteriorado aún más esta situación como consecuencia de la situación de discriminación que se venía dando. Seguí, por favor. Esto está hecho en base al censo agropecuario de 2002. Nosotros nos parece que es un error hablar de agricultura familiar de la misma forma que nos parece un error hablar de agronegocios. La agricultura familiar tiene un importantísimo nivel de diversidad. Lo mismo que las empresas, ¿no? Entonces, ahí hay una tipificación en agricultura familiar tipo A, B, C y D, y está una tipificación de las empresas, de eso que globalmente llamamos agronegocio. Y nos equivocamos mucho y nos vamos a seguir equivocando mucho si pensamos a la agricultura familiar, campesina e indígena como una unidad. No es cierto y nos vamos a seguir equivocando mucho y es un gravísimo error político pensar que todas las empresas se mueven con los mismos objetivos y que son parte del mismo esquema y los mismos intereses de las grandes corporaciones del agronegocio. Entonces tenemos que estar más atentos a esa diversidad. Y para eso tenemos que tener las patas mucho más metidas en la realidad de lo que tenemos. ¿Vamos? Bueno, concentración monopólica de todo. Dale, seguí, por favor. Seguí, por favor. Acá está planteado un interrogante que a nosotros nos parece fundamental en este momento. En la historia argentina hubo periodos muy marcados que estuvieron signados por modelos de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el modelo de crecimiento y desarrollo de ahora de nuestro país? Es los que nos vienen proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Es el modelo del RIGI. ¿Cuál es el modelo en el que tenemos que pensar? Y en ese modelo, ¿qué rol juega la alimentación adecuada de nuestra población? Podemos pensar un modelo de desarrollo económico, social, ambiental, cultural, políticamente sustentable, si no pensamos en la alimentación de nuestra población. Entonces, el alimento y el debate de la soberanía alimentaria y cómo construir soberanía alimentaria es fundamental en el debate de un nuevo modelo de desarrollo para Argentina, más equitativo, más respetuoso de la naturaleza, más cuidadoso del patrimonio común, que es el agua, son los minerales, la energía y todo eso. Seguimos, por favor. De lo dicho acá en la exposición que hicieron los compañeros, en todos, absolutamente todos los lugares del territorio de Argentina hay ejemplos de familias, de comunidades, de organizaciones que demuestran que se pueden hacer cosas distintas. No tenemos nada que inventar en eso. No es un problema de imaginación. Tenemos a dónde y a quién mirar.
La pregunta es cómo transformamos toda esa creatividad, innovación, organización, experiencia, solidaridad, cómo lo transformamos en políticas públicas de mayor alcance. Y ese no es un desafío chico. Seguimos. Entonces sabemos, no tenemos que guitarrear, sabemos qué tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sigamos. Hay un viejos principios de la educación popular, de esos que algunos de nosotros, cuando éramos más jóvenes, nos enseñó Pablo Freire. Tenemos que generar otra forma de consumir, otra forma de producir, hace falta para eso, y eso implica otra forma de vivir y de convivir, claramente. ¿Cómo? Partir de lo local. Pensar localmente, pero no perder la referencia de qué pasa en el contorno, de qué pasa en el mundo. Todo lo que pasa en el mundo incide en cada uno de nuestros pequeños lugares. En nuestros hogares también incide, y en cada uno de nosotros, ¿cómo incide? Bueno, reconocer y asumir la diversidad. Eso no es fácil, es más fácil compartir y hacer migas y andar a los abrazos con los que piensan exactamente igual que nosotros. Pero hay mucha gente que piensa muchas cosas igual que nosotros y otras distintas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de escucharnos y construir respetando esa diversidad, que tiene que ver con cultura, con historias familiares, con historias personales, etc. Eso es lo que somos, ¿sí? Y el tema del Estado nos parece fundamental, un Estado al servicio del bien común, la justicia y la vida. ¿Cómo lo construimos? A partir de lo que ya venimos haciendo y mostrando y demostrando que lo sabemos hacer, que lo estamos haciendo, que lo estamos generando, que es posible. Tenemos muchísimas cosas para mostrar. Tenemos que estar más atentos a lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro ingenio, con nuestra generosidad, con nuestra solidaridad en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en el campo. Tenemos muchas cosas sobre las que apoyarnos para construir algo distinto. No tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que ser capaces de reconocer y valorar lo muchísimo que tenemos en todos nuestros territorios. Seguimos, por favor. Hay algunas ideas. Una propaganda de yerba. No Amanda Titraijú. Tierra, techo y trabajo. No, tierra, trabajo y justicia. Ese nombre es un nombre elegido colectivamente y algunos compañeros de las cooperativas, cuando escucharon que el nombre que le iban a poner a la yerba era Titraijú, dijeron: qué asqueroso, parece el nombre de un jugo. Sí. No, bueno, es tierra, trabajo y justicia. Es el nombre de esa yerba desde el 2001 en adelante, y fue una yerba emblemática, fue la yerba de los piquetes, fue la yerba de las asambleas, ¿sí? Y bueno, y el Titraijú fue un producto, un alimento profundamente vinculado a la cultura de nuestro pueblo, que fue elegido como emblema para instalar el primer centro de comercialización campesino e indígena en Buenos Aires. ¿No? La relación entre producción, elaboración, distribución y consumo ligado a la cultura y a la economía social. Seguimos. Bueno, a nosotros nos parece que en sociedades tan
urbanas como las nuestras, que el vínculo entre los productores y elaboradores de alimentos sanos, orgánicos, saludables, naturales, agroecológicos, biodinámicos o como le querramos llamar, el campo que produce de otra forma. Y los consumidores urbanos es fundamental, es parte de una enorme batalla que tenemos para ganar. Entonces, nosotros creemos que el vínculo con los consumidores y con los consumidores individuales, familiares, pero básicamente con los consumidores organizados. Nosotros necesitamos fortalecer los vínculos para hacer posible otro tipo de políticas. Y las ciudades son las que deciden. Y las organizaciones sociales de las ciudades son los que tienen más potencialidad, capacidad transformadora. Entonces, para nosotros, que gremios de la CGT, que las dos centrales de trabajadores, que una enorme cantidad de organizaciones sociales estén en este momento diciendo: si no nos ponemos de acuerdo como sociedad en cómo enfrentar el hambre y los problemas de alimentación en Argentina, que es absoluta y total prioridad, si no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿en qué carajo nos vamos a poner de acuerdo? Es una gran responsabilidad social en la que todos tenemos seguramente algo para hacer, las universidades por supuesto también, pero esta es parte del enorme debate nacional. Nosotros decimos que una cantidad de instituciones y organizaciones, sindicatos, movimientos, etcétera, empezaron a hablar de soberanía alimentaria. Empezaron a decir: tenemos que construir soberanía alimentaria, tenemos que estar contentos de eso, porque es un salto enorme en el análisis de la problemática alimentaria. Llevamos 40 años de políticas alimentarias en nuestro país y estamos acá. No podemos atender la emergencia una vez más. No podemos asistir en la emergencia si no tenemos como perspectiva el cambio del modelo alimentario, el cambio del sistema alimentario. Una más y nos vamos a comer. Bueno, gracias.